¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Video que estoy haciendo día martes 18 de febrero. Quiero que quede bien registrada esta fecha, cerca del mediodía, porque les voy a comentar lo que se viene en un prestigioso canal, en T. Panchejo Videos. Ya entré en calor porque estuve tomando unos mates, así que me voy a sacar la campera característica de esta temporada, o de temporadas pasadas, pero que sigo usando hasta la actualidad. Bueno, quería recurrir al poder de la cartomancia como para saber qué se viene, dado que es tan impredecible ese canal que bueno, voy a recurrir a elementos que he aprendido a utilizar, o no, mejor no. No le vamos a faltar el respeto a ciertos elementos que contienen cierta magia. Pero vamos a hacer un poquito de futurología. Quiero que quede sentado claro que hoy es 18 de febrero de 2025, después del mediodía. Son exactamente en este momento 12:35. Bueno, hemos visto que el querido Panchejo ha avanzado mucho en lo que es desagües, o sea que no tarda en venir el tema plomería, o sea, plomería propiamente dicha, presión de agua por circulación, obviamente. Bueno, va a desarrollar la instalación de agua fría y caliente, poniendo el caño de agua caliente arriba, el de agua fría abajo. Si tiene la posibilidad, en vez de codos, va a utilizar curvas. Bueno, va a utilizar unos tubos hembra reducción 3/8, para hacer la conexión de las media unión para el cuadro de ducha. Va a utilizar cáñamo con hidro 3. Después, para los pilares, agua fría, caliente, calculo que usará bañitori, no lavatorio. Bueno, los pilares de agua fría y caliente, quizás quiera innovar utilizando los que vienen con inserción plástica. Estoy hablando de codo con inserción plástica media. Pero bueno, quizás como se trata de un baño para él, como es para él, utilice los metálicos, o sea, los codos a 90, 25 a media, con inserción metálica. También va a utilizar los flexibles que no necesitan, o que vienen pensados para no usar llaves, dado que vienen con una especie de mariposa de plástico que permite el ajuste. Después, por donde tiene ubicado el inodoro, o por como se ve en los videos, y por donde entran los caños, va a poner las llaves de paso, viendo el inodoro inmediatamente a la derecha. Cosa que, bueno, podría ser un poquito mejor y ponerlas entre el inodoro y el bidet, pero eso ya le sugeriría dar muchas vueltas. Obviamente va a utilizar curvas puente, dado que se le va a cruzar la cañería en lo que es el sector de ducha. Después, bueno, va a decir que tiene que haber por lo menos 2 diámetros entre un caño y otro. Lo va a murar con concreto. ¿Qué más? ¿Qué más va a pasar en ese baño? Bueno, va a utilizar tapones y un bypass para unir los dos circuitos y hacer una prueba hidráulica, como le llama él. Bueno, va a fusionar, explicando cada paso, cómo se debe hacer, cómo se debe limpiar, cómo se debe marcar, hasta dónde se debe introducir el caño en la boquilla.
¿Qué más va a pasar? Posteriormente va a llegar el armado de sanitarios, donde quizás en esta ocasión ya obre su léxico como maestro en plomería y no reniegue y dé una masterclass de cómo armar una mochila, de cómo incorporarla a un inodoro en caso que sea mochila incorporada. Seguramente va a hacer lo propio con la grifería de bidet. Ya aprendió el orden de las tuercas de bronce y las arandelas de goma, que obran de sello. Si utiliza un bidet donde tenemos la presencia del chorro lavapiés, vamos a llamarle, que generalmente para lo que es el sexo femenino está bueno que el agua salga de frente, porque dicen que la lluvia tiene cierta agresividad en las partes íntimas femeninas. Este dato es real, como todo lo que va a pasar en ese baño. Ya aprendió que la goma cónica negra va inmediatamente después de la tuerca y la arandela de chapa. Lo mismo en la parte de arriba. Bueno, eso es lo que calculo que va a pasar. Después va a aparecer accidentalmente ahí, como que la está usando desde toda la vida, la Pico del Oro R. Trucci. Bueno, después evidentemente va a tener que ir el albañil a poner los azulejos, las cerámicas. Todo esto de los sanitarios va a ser en el mientras tanto. A todo eso el albañil va a estar ahí mirando cuando termina este payaso de grabar para yo poder seguir con mis tareas. Pero bueno, esto es más o menos lo que va a pasar y lo que va a decir el sujeto. Se los aviso antes para que no lo sorprenda. Va a seguir renegando, porque eso ya lo lleva en él, con para qué lado se pone el cáñamo, dado que bueno, tiene que girarlo un par de veces para ver y qué sé yo. Después a lo último va a decir que en un momento la prueba hidráulica o de hermeticidad no le dio, pero que era producto de un tapón flojo que se olvidó por el estrés de haber desarrollado todo. Pero bueno, básicamente va a pasar eso. Son dos circuitos radiales. No hay demasiado cruce, no hay demasiado nada. En la parte de alimentación de la mochila no necesita poner curva puente, porque al viajar el caño de agua fría por la parte inferior de la canaleta, no necesita poner curva puente. En el caso del bidet, en caso que ponga, sí, creo que va a poner, por como vi los desagües, va a necesitar curva puente en el agua caliente, porque obviamente el agua caliente va del lado izquierdo. Después va a necesitar curva puente al momento de colocar la grifería ducha en el agua fría, porque le queda pasando el caño de agua caliente. O sea, en el agua fría a la derecha va a necesitar una curva puente para pasar el caño de agua caliente. Ahí va a pegar la curva, siempre recordando que tiene que haber 2 diámetros entre un caño y otro. Bueno, y así va a pegar la vuelta hasta el lavatorio o el bañitori. El bañitori lo va a instalar con un fuelle corrugado, dado que, bueno, eso se puede instalar en caño, pero él dice que le gusta más ese sistema, dado que, bueno, según él es más estético. La verdad es que reniega menos. De todas maneras, el Coba 90, al ser tan a 90 a veces, noté que está perdiendo el pelo, igual que yo, así que te va a tapar el lavatorio en caso que te peines y te desicales ahí. Así que haces bien en poner el fuelle corrugado, porque lo desenchufás.
Así que bueno, nada, esa va a ser más o menos la cronología de lo que va a pasar en ese prestigioso canal. Y va a recurrir a elementos esotéricos para, bueno, poder predecir un poco, ¿no? Después los diámetros que va a utilizar son 25 en las dos líneas, agua caliente y fría. Y bueno, la reducción a media para poder conectar los flexibles la va a hacer a través de los codos. Como dije, quizás le guste incursionar en los codos con inserto plástico y qué sé yo, pero tratándose de un baño para él, lo que va a hacer es utilizar los metálicos. Va a hacer lo mismo en el bidet, lo mismo en la toma para la mochila. Va a tratar de que le quede un flexible de entre 30 y 40 centímetros. Si pone el de 40 le va a tener que hacer un rulo como ya estamos acostumbrados. A ver, pero bueno, eso va a ser en esencia lo que pase. Después, como dije, en la grifería, ya sea que ponga, si es que decide en este baño poner cuadro embutido, va a utilizar dos tubos hembra, se le denomina así, de 20, capaz que ahí reduzca, pero no, va a seguir con 25, de 25 a media y de media a 3 octavos, y en 3 octavos seguramente ponga el cáñamo con el hidro 3. Por ahí, para no poner tantas roscas, qué sé yo, decida reducir en las T de abajo a 20 y de ahí 20 a 3 octavos. Y ahí conecta las dos media uniones. En caso que vaya a poner grifería exterior, va a hacer los dos pilares con codos de iguales características de los que mencioné antes, ya sea con inserción metálica o con inserción plástica. Si tiene la posibilidad va a utilizar curvas. Después, bueno, el tema de las llaves de paso ya lo desarrollé, que lo va a poner del lado derecho del inodoro, desplazaditas, una a un costadito y la otra, pudiendo quedar una sobre la otra, dejando las distancias correspondientes, que no se te toquen los volantes, como le pasa a muchos. Que iba a decir que saben menos que vos, pero menos que vos no, es difícil. Quizás lo hacen por apurados o por mal llevados, nada más. Pero bueno, va a ser mucho video, mucho short, mucho video cortito, tirando tips de la termofusión, de cómo se debe fusionar, de hasta dónde meter el caño, hasta dónde meter el accesorio, después de mirar a ver si se ve la luz, si no se ve la luz. Va a soplar a través de los caños para verificar que el aire pasa. Va a intentar meter el dedo para tantear la fusión. Bueno, lo que hacemos todos, eso es lo que va a pasar. Quiero que quede precedente 18 de febrero del 2025, ya cerca de la 1 del mediodía, les estoy tirando esta profecía. Les mando un saludo y no creo equivocarme mucho.